Tito Mosso, che, un gustazo que estés en el programa y bueno, siempre nos hemos cruzado con alguna charla y demás. Y la verdad que me encanta que te hayas podido molestar hasta Tacural para un diálogo. Gracias por invitarme, Marcelo. Che, muchos años del campo, naciste con el cooperativismo prácticamente, ¿no? Mamaste cooperativismo, tambo, y la vez pasada me acordaba de una frase que había dicho don Heraldo Storani, ya cuando se estaba yendo de la madre cooperativa. Dice, Sancor ya no es lo mismo, desapareció el olor a bosta en el directorio. Tanto como nacer con el cooperativismo, no porque es demasiado viejo. Sí. La primera cooperativa de la zona fue la 1, que se generó en el campo propiedad privada de la familia Cipolati, y eso fue la cooperativa 1, fundada por allá por 1999, pero era un germen de cooperativismo que seguramente comenzó a germinar allá por 100 años atrás, unos cuantos años antes. Y obviamente que aquellos pioneros como Juan B. Mitri, como Antonio Miretti, por ejemplo, que en el año después, mirá la paradoja, ¿no? Si mal no recuerdo, el 17 de septiembre de 1938, distintas cooperativas de la zona conforman lo que es Cooperativas Unidas Fábrica de Manteca, que posteriormente dio lugar a la aparición de lo que es Sancor, ¿no? Eso demuestra una esencia solidaria con los valores del cooperativismo, y a veces me quedo pensando en la paradoja, ¿no? Estamos casi a 100 años, en el año 2018, y 80 años atrás, era una manera de unirse en pos de lograr un mejor precio de la materia prima, porque en todos casos las empresas multinacionales por aquel entonces, sobre todo los ingleses, ¿no? Sí, la River Plate y demás, sí. les pagaban poco su materia prima, entonces decidieron, en todo caso, tratar de lograr un mejor precio a través de meterle el valor agregado, produciendo manteca, produciendo caseína, como para lograr en sí un mayor ingreso a básicamente lo que vos decías, los que estaban relacionados con el tema de la extracción de la leche y que obviamente no tenían la rentabilidad. Mira qué paradoja, caray, 80 años después parece ser que el ciclo ese se vuelve a repetir, pero a la inversa. Hoy en día las empresas privadas están funcionando y han tenido lo que vos, es de público conocimiento, la oportunidad de volver a hacerse cargo de un sistema. ¿Por qué falla el sistema? ¿Falla el sistema o falló la gente? Yo entiendo que culpables somos todos. Ahora, responsabilidades obviamente que a distintos grados.
si vos me decís la responsabilidad de la culpabilidad de cada uno de nosotros es, yo después si querés te hablo de lo que vi hace 42 años atrás cuando empecé a trabajar en el campo, en los tambos, y lo que soy. Creo que culpabilidad tenemos todos, porque no hemos sabido entender que esto fue la matriz productiva de una gran región, que así como hablamos nosotros de las cooperativas de la zona de Sunchales, te digo la 1, te digo el Fortín, te digo la Manuelita, te digo la Valiente, te digo la Sunchales Norte, si querés agregamos la 2 de acá, la 25 de Moisés, la Rivero Aedo de Ataliva, eran básicamente concentración de productores, obviamente que entregaban todos al mismo sistema cooperativo y de ahí en adelante se lograban mejores precios. Supuestamente no solo de la materia prima, sino también mejores precios en cuanto a los insumos que iban a lograr para tratar de que sea más eficiente la producción láctea. La falta de acompañamiento de políticas productivas a lo largo de todos estos años que vos estás nombrando hace que también decaigan ciertas cuestiones, porque acá era una zona, estamos insertos en el potencial de la cuenca lechera por excelencia de la parte esta santafesina, y llegamos a tener cerca de, no me acuerdo bien la estadística, pero cerca de 16.000 tambos. 16.000 tambos comprendían allá por los 50 años de la empresa Sancor la matriz productiva. Pero, a ver, si lo querés focalizar más, yo tengo recuerdos y obviamente anotaciones que lo gratifican. Esas cooperativas del entorno de las 33.000 hectáreas de lo que es la zona rural, la ruralidad de Sunchales tenía alrededor de 130 establecimientos lecheros. Al día de hoy no deben quedar más de 40. Vos me decís, se produce más o menos leche que antes. Yo te digo, se produce más leche que antes. Pero 130 establecimientos productores de leche en esta región significaba que eran 130 familias que compraban en las distintas zonas rurales, que eventualmente todos los insumos y ese dinero daba vuelta en la zona y que lamentablemente eso terminó hoy por hoy en una gran cantidad de taperas y ahí habría que hacer un mea culpa de por qué se ha producido eso en 40 años. Sí, ese vacío, sobre todo, más allá del vacío de mano de obra que vos estás hablando, es el vacío de un mercado interno muy poderoso. Si es la mano de obra, creo que en todo caso ha provocado una migración, no como aquellas grandes cuando la forestal se fue de la zona de Tartagal, migraciones a grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, pero ha provocado una migración de la zona rural a las zonas urbanas, de Sunchales, de Rafaela, etcétera, 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 y que lamentablemente, como estaban formados para una determinada productividad que está relacionada con el campo, obviamente que terminaron en esos lugares ocupando cargos dignos como empleados eventualmente de talleres, de la municipalidad, de distintas actividades, claro. Pero obviamente que se fue produciendo un descampado. Y eso es preocupante, y es preocupante porque en todo caso me pregunto cuál ha sido el motivo, y creo que el motivo fundamental fue que la actividad tambera es una actividad muy fuerte, atada permanentemente todos los días de la semana, todos los días del mes y el año completo. Eso es sacrificio, y cuando obviamente con un cambio generacional en el medio provocó que los hijos que tuviesen posibilidades concretas de acceder a una vida mejor. Cuando digo vida mejor es tener un sábado, un domingo libre, tener aportes sociales, tener mayor salud, mayor acceso a los servicios, a la diversión, todo lo que significa, a la educación, ha provocado que en todo caso, hoy por hoy, decimos en algunos sectores, falta trabajo, y sin embargo tenemos una Argentina potencial de tierras vacías que creo que demandarían una mano de obra fenomenal. Sí, esa mano de obra que se termina convirtiendo o transformando, deja un vacío en uno de los cimientos de este país, que es la producción. O sea, este país es productivo por naturaleza, y eso quedó vacío. Entonces entramos a cubrir lugares
no digo que no son relevantes, pero nos genera un vacío en donde nosotros tendríamos que ser fuertes. Me acuerdo de esa vieja frase de Argentina granero del mundo, por ejemplo, y ayer aumentó la harina porque la producción de trigo fue baja, que acá todos los que caminan por acá dicen es mentira de las empresas grandes, de los grandes molinos, porque en realidad tuvimos récord de cosecha de trigo. Todo tiene que ver con todo, pero vos sabés que para producir obviamente que tenés que tener las herramientas y esas herramientas te tienen que permitir, de acuerdo a tu trabajo, una cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad debe ser previsible en el tiempo. Ahora, si permanentemente están aumentando los insumos para producir, ya sea grano, carne o leche, como por ejemplo la nafta, el gasoil, si están aumentando productos que básicamente son en dólares, porque un herbicida, porque sí, la semilla, tenemos una gran fortaleza por un lado, que hoy tenemos tecnología disponible como para hacer las cosas bien. Y por el otro lado, vaya la paradoja, es que si utilizás toda esa tecnología tenés que rogar que el tiempo te ayude como para que lo mínimo productivo signifique pagar aquello y te quede una cierta rentabilidad. Cuando jugás a cielo abierto, a la intemperie, las cosas se complican. La lechería me decía que está mejor ahora que antes. Yo te digo, uy, si mirás los índices de enero, febrero y marzo de la producción de leche en el país aumentó un 14, un 17%. ¿Está mejor la lechería? No. El factor climático ha permitido que con sequía, aún con sequía, la vaca sufra menos y da la sensación que ha mantenido mayor cantidad de litraje. Pero la lechería sigue en la incertidumbre de tantos años, por no decir décadas, ¿no? Bueno, eso tenemos que caer en una pregunta un poco política. ¿Qué hace que en este pueblo no consigamos un dirigente comprometido con la gente? ¿Sabes por qué te lo digo esto? Porque yo sé, y he estado hablando en este último tiempo con mucha gente, incluso con los pilares fundamentales de Sancor, con muchos miembros de la cooperativa 1, que se terminaron yendo con una deuda muy importante. Apostaría y harían cualquier cosa por el país, por Sancor, y fueron los últimos que se quedaron con una deuda muy grande, millonaria, porque fueron los últimos que apagaron la luz, como me habían dicho allá hace varios meses. Ahora, los políticos, y estamos hablando, Tito, del presidente y de los tipos que toman decisiones, no ven la realidad concreta del país, los ministros no ven la realidad concreta del país, no tienen un poco de amor por esta camiseta celeste y blanca como para decir, nos ponemos la bota de trabajo. Porque, a ver, yo te he visto varias veces que bajás de la camioneta con las botas llenas de bosta o embarrado hasta los pelos, o te he cruzado hecho una piltrafa porque tuviste que vacunar con 50 grados en el rayo del sol o sea, esa puesta de lomo, ¿por qué no también es para arriba? Creo que el productor agropecuario es un apasionado. Sí, no me cabe duda. Estoy convencido que esa gente, si dejó de entregar la producción a otra empresa que no sea la cooperativa, fue porque tuvo una situación extrema. Sí. Vos, yo, si obviamente asumimos compromisos y no los podemos cumplir porque no tenemos el ingreso del dinero que nosotros estimábamos que íbamos a recibir, vos podés soportar un mes, dos, podés patearla para adelante, pero llega un momento que tenés que tomar una decisión. Y esa decisión duele cuando en el fondo de la cuestión existen amores que hacen, yo digo siempre, que se aferren a una producción determinada como es esencialmente la tambera. La agrícola tiene más tecnología, necesita menos gente, obviamente que es uno de los factores también que vos con 4 personas y toda la tecnología puedas acomodar el terreno, puedas sembrar, puedas eventualmente desmalezar o controlar las malezas de ese sembradío, controlar las plagas, controlar el hongo, y después una cosechadora va y lo tira en una torba, lo carga en el camión y se va. Ahora, con 4 personas manejás 5 o 10.000 hectáreas, 20.000, 30.000 si querés. Eso hacen los grandes pools de siembra. Pero eso desde el punto de vista de la riqueza productiva de la región,
tiene su validez, pero esencialmente en los insumos del día a día no es lo que produce la explotación tambera. Esas 130 familias que yo te decía, estaban acá consumiendo. Por eso decía lo del mercado interno. Claro. El movimiento de la ciudad. Hoy, por ejemplo, tenemos una economía, yo lo veo, porque acá en Tacural ves que viene el gringo con el auto y compra pan para toda la semana, se va con la bolsa en Frisan. Perdón, vos me preguntabas, ¿y qué tiene que ver la política con esto? Creo que la política, habíamos quedado de que no hablábamos de política, pero hablamos no de política partidaria, sino de política. Política ¿Qué tiene que general. ver? Todos tenemos una cierta responsabilidad. Porque, a ver, yo no puedo hablar de eventualmente cómo, porque lo desconozco, no tengo números, de la parte logística de una empresa. No puedo hablar de la parte de los procesos productivos. No puedo hablar de personal. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su responsabilidad. Ni de los proyectos a futuro, de cuál es eventualmente el producto que va a estar en condiciones de ser comercializado a un precio razonable que genere rentabilidad para la empresa y para todos los participantes de la cadena productiva. Lo que sí te puedo hablar es de la producción primaria. Y la producción primaria estoy absolutamente convencido que se descuidó. A ver, cuando un establecimiento tambero de la zona entregaba a otra empresa, no era un problema. Ahora, cuando varios de esos establecimientos entregaban a empresas, que algunas estaban alejadas de la ciudad, yo me preguntaba, ¿y la logística cuánto vale en esto? ¿Y por qué se van? Y ahí creo que no hubo un acompañamiento que permitiese, a lo mejor, ayornar los propios reglamentos, estatutos de lo que significa una empresa cooperativa. Lo que creo claro, sin desmerecer a nadie, que de San Cristóbal para el norte 2 tachos de leche no pueden valer lo mismo que 5.000 o 7.000 litros a 1 kilómetro de la empresa que lo va a industrializar. El cooperativismo me parece que pasa por otro lado. Esto es una cuestión económica. Y en ese factor creo que se ha descuidado la producción primaria. Che, Tito, hablando de todo un poco, ya que venimos matizando bien, cuéntame, ¿por qué la gente del extranjero viene a la Argentina? Es una pregunta compleja, ¿no? A mí me parece que es porque tenemos una posibilidad que otros ya no tienen. Por ejemplo, Nueva Zelanda está produciendo, si hablamos por hectárea productiva, X cantidad de carne, X cantidad de leche o eventualmente granos. Y una de las grandes dificultades, me parece, que en el mundo es la falta de disponibilidad de tierras que nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos una fortaleza tan grande que hace que no tengamos que vivir la realidad, por ejemplo, de Israel. Alguna vez, hace tiempo atrás, hablando con un colega, Tingi de apellido, me decía, Tito, nosotros en Israel, en los kibbutz y en los mozar, estamos tratando de autoabastecer a Israel. Y a los 2 años, decía, hemos logrado la leche para producir los lácteos y no depender de importaciones. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo lo hacen, Tingi, y con eficiencia? En el desierto. Está bien, con un sistema político diferente al nuestro. Pero en el desierto, pero aprovechaban todo. La cáscara de los huevos, la pluma de las gallinas, lo que se sacaba de la naranja, de la papa, iba todo a un mixer, las computadoras decían qué valor energético, qué valor proteico tenían, minerales, fibras, le agregaban, y después en el mixer lo morían y se le daban a las vacas. Ahí en el desierto, quiere decir que si vos me apurás, yo casi te diría que porque Argentina tiene un potencial enorme todavía, puede producir más kilos de leche por hectárea, pero puede producir más kilos de carne, puede producir más cereales. Ahora, la paradoja es siempre la misma. Después, ¿qué hacemos con lo que producimos? Si hacemos un proyecto viable a largo plazo, que no sea la variable de ajuste, por ejemplo, cuando producimos más, se baja el precio de la materia prima. Y ahí estamos en problema. Cuando no aseguramos los 6 millones de toneladas de trigo que necesitamos porque no hay condiciones, en todo caso decimos, producimos y lo que necesitamos para consumo. Y yo me pregunto, y en lugar de 6 si necesitamos, ¿por qué no ayudamos a producir 12? Y después vemos cómo le encontramos el camino viable
para exportar. Producimos soja, está todo bien, pero no podemos largar el grano al buque y al puerto. Pongámosle valor agregado, acá tenemos una experiencia cercana fenomenal. Se puede hacer espele para reinvertir en la alimentación de las vacas, se puede hacer aceite, se puede hacer biodiesel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ponerle valor agregado que va a generar que ese producto no llegue a puerto y se vaya sin valor agregado, sino que genere puestos de trabajo. Y para eso necesitas... Déjame meter un bocadillo. Claro. Vos estás hablando del ideal. Que lo hizo... Lo que hicieron en el año 38 pero, los productores cuando hicieron la Cooperativa Unida Fábrica de Manteca. Bueno, vos estás hablando de un ideal que lamentablemente en este país se lo pasaron la mayoría de los presidentes por las bolas. ¿Por qué? Fíjate vos esto, Tito. Mi abuelo decía que en este país necesitaba una hambruna para que la gente aprenda a valorar las cosas. Y cuando vos hablabas de rescatar un montón de cosas, yo creo que la gente está dispuesta a hacer esa, pero ya se cansó de correr riesgo. ¿Vos te acordás? Mira, yo hace varios años con mi ex suegro, con el Huguito Chat, que vos lo conocés, sí, gran tipo. Realmente... Me evitó cambiar un montón de goma, porque inflaba... matafuego. Para poder llegar a la gomería. Tipazo. Sí. Él, habíamos intentado poner un proyecto en marcha que era la cría de conejos. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda la exportación de conejos a Polonia o por ese lado? Pero ahí está el problema, no es moda. Bueno, el mundo necesita proteínas. Sí. A ver, ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas que... Pero el problema en Argentina fue que se cerraron los frigoríficos. ¿Fue un político interno? Perfecto. No era del mundo. No sale Yule está comiendo todavía escabeche de conejo. No sale de la regla general. Argentina es un país impredecible en todos. Lamentablemente somos así. O sea, ¿en qué hemos fallado? Hemos asumido compromisos externos, pero después no cumplíamos por cantidad. No supimos cumplir por calidad. No supimos aceptar las reglas de juego en cuanto al precio. Entonces, obviamente que fuimos perdiendo confianza en el resto del mundo y prefirieron quizás los que compran tener mercados más razonables y más serios. Ese es un problema del conejo, un problema de todo lo que estamos produciendo. Y yo creo que no hay que tener miedo en competir. Lo que pasa es que es cierto, si los costos internos son tan altos que no te permiten competir, terminás haciendo... Vos dijiste algo muy serio, dijiste algo muy serio hoy. El gringo, el productor, es un tipo comprometido. Apasionado. Y apasionado. Bueno, y dale la garantía, que no tiene ahora. Sí, de acuerdo. Porque yo estoy seguro que si vos a eso, mirá, y esto te lo digo porque estoy trabajando con ellos, los de la Cooperativa 1, todo ese grupo de 39 tamberos que quedaron, dice, nuestro espíritu está intacto. Yo, si me preguntás, los conozco y los valoro porque son tipos que han apostado al bienestar de su familia, al bienestar de sus empleados, de su pueblo, de su ciudad, de su provincia y de su nación. Ahora, bien vos decías, todos los días es un pero en contra y llega un momento en el cual yo estoy confiado en que aparezca nuevamente un 17 de septiembre de 1938, cuando se hace esa unión de cooperativas. Porque creo que la filosofía es buena. Lo que pasa es que quizás si nosotros privilegiamos los intereses particulares y los sectoriales por encima de los generales, estamos en problemas. Ahora, el día que las cosas sean a la inversa, es decir, que el interés general que guió a esos pioneros en defensa, en primera instancia, de su bienestar, pero que se trasladó en un potencial, esto hizo que Sunchales sea diferente. Yo digo que Sunchales no es lo mismo con Sancor que sin Sancor. Totalmente. Si lo comparás con el resto de la ciudad, te das cuenta que fue el motor productivo y obviamente satelital de todo lo otro que surgió. Entonces, cuando nosotros seamos verdaderamente conscientes, con esa filosofía, pero básicamente privilegiando los intereses generales por encima de los
particulares y de los sectoriales, que a veces también tienen que sentirse con la misma camiseta para que la brújula al norte sea seguida por todo igual, yo confío en que ese es un buen sistema. Aparte, en el mundo, Arrasate Mondragón en el País Vasco es un ejemplo que el cooperativismo tiene vigencia. Y en tantos otros lados, Nova Petrópolis, pero claro está, esa debería ser una premisa fundamental. ¿Será que el egoísmo en esta parte de Argentina, bueno, Argentina ha superado los valores, la ética y la moral? A lo mejor si generalizamos nos equivocamos, pero si lo segmentamos, Sí. yo diría que a nivel liso y llano, de vecino a vecino, puede haber algo, pero no, decididamente yo veo todos los días, préstame el tractor, colaboro, te brindo, ¿qué necesitas? Ahora, si lo llevamos un poco al plano hacia arriba dirigencial, me parece que por omisión, por desconocimiento, por no tener claro qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuántos años hace que estamos hablando de que nos inundamos? Ahora tenemos un periodo de sequía. Las obras hídricas se hacen en periodo seco, pero se proyectan, se trasladan. Y es más, en algún momento va en esa planificación que tener diques de contención, porque en la sequía después vamos a necesitar retardar el escurrimiento de agua. Y en esto vuelvo y hago mi culpa. ¿Cuántas veces con hidráulica de la provincia lo tratamos? Y son siempre proyectos que quedan hasta la próxima inundación. Y bueno, dicen, el costo de la obra es tanto, la recurrencia de la inundación es cada 10, 15 años, y lo mejor de todo es que, total, yo ya no voy a estar más en el gobierno, se lo dejo para el próximo. Pero fue próximo, y cuando el tiempo nos juega una mala pasada, estamos exactamente igual que en el año 78. Tito, bueno, lo positivo de esto, saquemos, a ver, agarramos la pala de punta y escarbemos un poquito. Lo positivo de esto es que el espíritu está intacto. No tengas ninguna duda. Y la capacidad, y la mentalidad, y la predisposición al trabajo en esta zona y en el sector productivo, no tengas ninguna duda que está intacto. Es más, hoy no están ayornados, estamos ayornados, con mejor genética bovina, con mejor genética en semillas, con mejores insumos. Acá lo que hay que encontrar es el camino correcto en el cual exista rentabilidad, a través de todos los mecanismos posibles, crediticios para que se pueda proyectar a largo plazo, que la rentabilidad obviamente esté controlando esos ciclos en los cuales a mayor producción, menor precio puedan ser soliviados, que haya una redistribución en el mercado de la materia prima hasta que llega a la góndola con valor agregado, pero que sea rentable en ese paso, y fundamentalmente sin el afán casi, la parte impositiva te genera que tu peor socio no sea el clima eventualmente, sino sean los tributos que tengas que pagar. Ese es un problema. Ese es un problema grave. O sea, hoy estaba hablando con amigos y estos días de negocios que están cerrando, es decir, los empleados. O sea, vos tenés un empleado y yo creo que todo el mundo apostaría a tener más empleado si no tuviéramos un socio al 65% que no trabaja. Ese es un factor importante. Y el otro es que lamentablemente como para generar un puesto digno, de calidad y en blanco, la carga tributaria, yo no lo tengo exactamente, me puedo equivocar por 64%. 52, 54%. ¿Qué pasa con todo eso? Con impuestos que se superponen, municipales, con aportes que tenés que hacer a lo largo y a lo ancho. Y bueno, todas esas cosas hacen que se precarice el trabajo y eso no es bueno. No es bueno. Ahora, yo creo que va a llegar el momento en el cual tenemos la tierra, tenemos la tecnología, tenemos la predisposición al trabajo, a lo mejor los astros se van a alinear como para producir más. Aparte tenemos la preparación intelectual. Vos no te olvides que Argentina ha sido líderes en muchas cuestiones. O sea, las universidades siempre han estado en el top de las cuestiones.
incursioné en la universidad ya de viejo de vuelta. Bueno, yo hice formación tecnológica en el año 85, 86, porque en 85 abandoné, volví a la tecnología en el 86. 4 años de ingeniería. Y hace 12 años ya, a los 40, me metí en la UNL a estudiar licenciatura en filosofía. Y encontré una universidad fantástica, pero fantástica, nada que ver como en la época de calcular, en los años 80, que éramos picapiedra más o menos universitarios. Ahora hay una universidad que te acompaña, que te ayuda, que yo le digo a mis hijos, loco, si ustedes se quieren recibir porque son un atorrante de cuarta, pero nosotros éramos, ¿te acordás el famoso canto que hacíamos en la Universidad de los Trabajadores? Y poníamos el lomo la mayoría, había algunos, bueno, que no, que tenían el beneficio de poder, pero la universidad fue pionera y formadora de este pueblo, de este país, y no se lo respeta. Yo creo que ahí surge básicamente uno de los grandes pilares del desarrollo humano. Mira, te voy a contar algo muy confidencial. Mi madre, mi padre me decían que la mejor herencia que le podía dejar a tu hijo era la capacitación, y de hecho que ellos se esforzaron para que tanto en el caso mío como mi hermano pudiésemos acceder. No te olvides que eran épocas diferentes, ¿sí? También, ¿no? Sí, sí. Y estoy convencido que cuando el pueblo está educado y tenés acceso a esa educación, las cosas van a andar mucho mejor. Seguramente vamos a poder de alguna manera desarrollarnos, y en eso Argentina tiene fortaleza. Ha exportado neuronas a lo largo y a lo ancho del mundo, incluida la religiosa, si querés, para los que somos católicos, y sin embargo nos parece que en la parte interna todavía no nos podemos organizar como para poder superar flagelos que son incomprensibles. ¿Cómo puede haber pobreza estructural? Bueno, ahí vamos a caer en muchas cosas, pero creo que la política y la democracia, y es lo único que voy a decir en este caso, tienen todavía agendas pendientes que no han cumplido. Che, Tito, 1.000.000 de gracias y un placer como siempre que hayas venido, te hayas molestado hasta el glorioso pueblo de Tacural a esta charla. No, al contrario, Marcelo, vos sabés que en el marco del disenso, para mí es un gusto hablar con vos. Es un gusto porque a veces lo importante no es pensar igual, sino que la pregunta del otro te haga trabajar esa neurona, como digo por ahí, que estaba perdida, y que te diga, a ver, yo tengo el 50% de verdad, a ver si vos me das el otro 50% para que pueda aprender. Y eso es lo importante. Mirá, siempre, bueno, hace muchos años que nos conocemos y sabés que, bueno, siempre hemos tenido por ahí opiniones diferentes o encontradas, o hemos encontrado puntos, pero lo bueno, y siempre se lo digo a Ezequiel Volati, que siempre por ahí no hemos peleado mucho con él, pero ¿sabes cuál es lo bueno? Es buscarle el punto de... buscar la encrucijada para volver a agarrar otro camino y sumar cosas. Yo creo que a este país le falta el gran debate. El gran debate. Por ejemplo, esto que pasó con la madre cooperativa, a mí me encantaría tener los 3 ejes fundamentales y responsables, porque vos hablaste, culpables somos todos. Los grados de responsabilidad son distintos, pero a mí me gustaría tener sentado a los 3 núcleos de responsables bien demarcados para un debate abierto, llamémosle así. Claro, yo decía culpables somos todos porque después, cuando pase el tiempo, nos vamos a dar cuenta de los beneficios que significaba la administración, en el día a día, claro, las relaciones, y obviamente que desde el punto de vista institucional, las cooperativas funcionan con su consejo de administración, y obviamente sus consejeros, diría de los 20 o 30 años hacia atrás, tienen mucha más responsabilidad que otros, los funcionarios, el sindicato, cada uno en su medida debería ser un mea culpa, pero insisto, quizás no buscando, porque eso pasa por otro plano eventualmente, que es el plano de la justicia, sino en rescatar esa filosofía que privilegiaba los intereses generales por encima de los particulares y los sectoriales para generar un mecanismo que a todos les vaya bien. Eso lo hizo durante un montón de décadas, y yo sigo soñando en ese marco, cambiando obviamente las cuestiones porque estamos ya en el 21,
que si privilegiamos los intereses generales por encima de los particulares y los sectoriales, ojalá Dios quiera algún día volvamos a vivir un septiembre del año 38. Estamos a poco, 80 años, y bueno, como decía la letra del tango y la rezaba, al final de cuentas 20 años no es nada, pero en 20 años vinimos para abajo. Gracias, Tito. Al contrario, un abrazo. Thank you.